bendiga. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes, ya no como un invitado, sino como parte de esta congregación tan linda que el Señor nos ha permitido tener. Hoy vamos a empezar una serie nueva, muy bonita, que ya les voy a decir en qué libro nos vamos a centrar. Pero antes de eso, quería contarles algo. Anoche, cuando terminé un poco de repasar las notas y hacer algunas cosas, me fui a descansar tarde, ya Daniela y Ian estaban durmiendo, y me acosté y tuve un sueño que casi nunca tengo, un sueño raro que casi no es normal para mí. Vi como un camino de flores, vi como un camino lleno de flores y sentía como una paz que no podía describirles, una paz que no se limitaba, una paz que realmente yo decía, ay, qué felicidad siento, qué lindo estas flores, estar aquí. Y en ese momento vino a mí lo que la Biblia dice en 2 Corintios 3:17, que dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y lo primero que pensé, ¿verdad? Después de ver el orden del culto, después de ver ese sueño tan lindo, después de ver todo lo que estaba sintiendo, y dije, ¿cómo es que nos limitamos tanto nosotros como seres humanos y venimos y tenemos que cumplir una liturgia y venir todos cuadrados? ¿Por qué no somos libres en el Señor? ¿Por qué no disfrutamos de esa libertad que Dios nos da? ¿Por qué no nos gozamos de dejarnos llevar y dejar fluir lo que la palabra de Dios nos dice, pero de una manera no tan estricta? Amén. ¿Quién dice amén? De eso voy a hablar hoy, de las falsas enseñanzas. Acabo de dar un discurso falso, un discurso que solamente la iglesia carismática les va a dar. Es una mentira. No se trata el evangelio de nosotros, y de eso habla la carta del apóstol Judas. Perdón, de Judas. Vamos a Judas, de una vez. Vámonos para Judas. De esto le habla Judas a la iglesia. Los que dijeron amén, hoy vamos a aprender algo nuevo. Y vamos a ver cómo no se trata de nosotros. Cómo no se trata de mis emociones, mis sentimientos, lo lindo que podría llegar a ser pensar de esa manera. Cómo debemos de cuidarnos de falsos maestros. La cara de alerta de algunos me alegró, realmente, me alegró. Los que pelaron los ojos y ya estaban diciendo, ya veía a Juanca donde se levantaba y me decía, ¿qué? Es importante. Por eso es que Judas dice, en una parte que ya vamos a leer, él dice, yo quería hablarles de las bendiciones de ser salvo, de disfrutar de esto, pero hoy no. Hoy voy a hablarles de lo que necesita escuchar la iglesia. Vámonos a Judas. Judas es únicamente un capítulo, si se podría llamar de esa manera. Y algo que estaba un poco preocupado era que ahora Juanca estaba abarcando mucho de lo que les voy a hablar hoy. Abarcó muchas cosas de las que voy a hablar hoy, pero esperemos que el Señor, así como Él es bueno con nosotros, nos ayude a aprender más y más de su palabra. Amén. Versículo 1. Está antitos de Apocalipsis. Les voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas por si ven alguna diferencia. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente,
los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor, Jesucristo. Señor, te pido que a través de tu Santo Espíritu ilumines nuestros corazones y nos ayudes para ir a tu palabra, ser exhortados, confrontados con esta verdad y poder ser nuestros corazones cambiados, santificados en tu nombre. Amén. Muchas veces, mis hermanos, que vamos a esta epístola, pensamos en Judas Iscariote. Qué raro, cómo Judas, el que traicionó a Jesús, va a escribir una epístola, pero no es este Judas, es otro, es uno de los medios hermanos de Jesús. Y es muy particular esto que encontramos acerca de Judas y lo que él escribe y de la manera que escribe, porque hubo un momento en el que él y sus otros 3 hermanos, porque Jesús tiene 4 medios hermanos, no creían en Cristo, no aceptaban que él fuera el Mesías, no lo veían como el Mesías. Más bien le decían, los que estuvimos antes estudiando Marcos, recuerdan que le decían los hermanos, vámonos, vámonos, que nos va a meter en problemas. Vamos, porque esto se va a complicar. A mí me gusta mucho la palabra. Y a mí me gusta mucho utilizar versículos y versículos, así que tengan la Biblia abierta que vamos a andar por todo lado. Y vamos a ir un momento a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a ver cómo Judas, o Judá, como hermano de Cristo, no creía en él. Juan, capítulo 7, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús andaba por Galilea. Perdón, un segundo. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos lo buscaban para matarlo. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Tiempo después, cuando Jesús resucita, los hermanos de Cristo logran ver que él realmente es el Mesías. La resurrección, el ser testigos oculares de esto, produce en ellos una regeneración, una conversión tal que ya creían en ellos. Y eso lo encontramos en el primer capítulo de Hechos, donde ellos ya vuelven a ver y dicen, ok, yo sigo a Cristo, sigo a mi Señor. Porque como vemos, es tan importante este saludo de Judas. ¿Y por qué necesitamos saber quién era y de qué manera él veía a Cristo? Porque él se presenta de una manera tal que dice, soy Judas o Judas, siervo de Jesucristo. Él no se pone en una posición en la cual él puede verse como, bueno, yo soy el hermano de Jesús, a mí me tienen que ver de cierta manera, yo tengo cierto prestigio al ser hermano de Jesús y poder estar junto a él trabajando y estar, no, yo soy su siervo, soy siervo de Jesús y hermano de Jacobo o Santiago, dependiendo de la traducción que veamos. Entonces, él no se presenta como
un hermano de Dios, sino como su siervo. Debido a su relación con Jesús y su conocimiento acerca de él, Judas logra vivir de manera tal que él dice, sí, él es mi hermano, pero él es mi Señor. Él es mi Dios. Se pone en una posición directamente, aquí yo no vengo a hablarles con mi autoridad por ser hermano de Jesús. No, yo vengo a hablarles con la autoridad de mi Señor. Como lo que decía ahora Juanca y me robó las palabras de la boca. Con la autoridad del Señor es que él venía a hablar. Con una autoridad casi apostólica por las circunstancias y los testimonios que él vivió ahí junto a todos ellos, ¿verdad? Así que, de hecho, por eso es tan importante este saludo. Ahora, él se menciona como hermano de Jacobo porque Judas, o en hebreo Judá, era un nombre muy particular. Era aquí como llamarse José o como llamarse María, era un nombre que abundaba muchísimo en esos tiempos. Así que él se menciona como hermano de Jacobo para poderlo diferenciar nosotros de quién era él. Esta carta encuentra una audiencia en Jerusalén, una audiencia judía. Más adelante, cuando sigamos estudiando la carta, nos vamos a dar cuenta que Judas utiliza varios textos hebreos de tradición judía, no canónica para nosotros, no son textos inspirados por Dios, pero él utiliza algunos relatos y utiliza algunas cosas que los judíos tenían en su cultura para darle ejemplos de lo que él estaba hablando. Entonces su audiencia es mayormente judía, una audiencia también sometida por Roma, una audiencia que tenía un problema político con Roma, un problema del cual Jesús llegó a sacudir, ¿verdad? Si recordamos el estudio o el Evangelio de Marcos, la lucha de Cristo era una lucha también política. ¿Por qué? Recuerden lo que hizo Pilato. Pilato no quería problemas ni con el pueblo hebreo, pero tampoco con el pueblo romano. Él dijo, bueno, hagan ustedes lo que ustedes quieran y que aquí no se diga que yo me involucré. Era un problema político, era un problema social también el que había en ese entonces. Así que Judas vivió un tiempo del cristianismo, de persecución, de muerte, de opresión, un tiempo en el que el judío volvía a ver al cielo y rogaba por el Mesías, un Mesías que ellos mismos no recibieron bien, que ellos mismos rechazaron. Y es importante tener esto en cuenta. Ahora, en ese mismo contexto de problemas políticos, problemas sociales, problemas de que el imperio romano está impuesto, también encontramos que dentro de las congregaciones cristianas se infiltra un gnosticismo, se infiltra el judaísmo también y quiere venir a perturbar las ideas, a traer lo que en ese tiempo querían confundir las ideas del cristianismo y revolverlas con todo lo que ellos creían. Entonces, Judas quiere escribirles acerca de la común salvación que tienen, de lo lindo de lo que Cristo había logrado en la cruz, de lo que tenían como pueblo de Dios ellos ahora. Pero dice, no puedo. Versículo 3. Por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribirles, exhortándolos, llamándolos, invocándolos a la lucha. Y es una lucha que nosotros también tenemos hoy. ¿Quién de ustedes estaba realmente dispuesto? Que no fuera ni Harvin ni Juan. A Juanca no le avisé, a Harvin le avisé para que no se levantara. Pero ¿quién estaría realmente dispuesto a venir a interrumpir la mentira, el engaño, el egoísmo, este evangelio, si se puede llamar, de emociones que yo estaba predicando al inicio? ¿Quién está dispuesto a levantar su mano
y decir, eso es una mentira. Para poder hacer eso, tenemos que conocer la verdad. Es así de sencillo. Y vamos a desarrollar esto. Judas, en estos primeros 4 versículos, nos ayuda a detectar 3 puntos importantes. Que un punto número 1 sería que nosotros estamos seguros en Cristo. Un segundo punto, que estamos llamados a ser responsables. Y un tercer punto, que estamos advertidos. Hoy vamos a recibir una advertencia, una exhortación de parte de la palabra de Dios que no puede pasar por alto en nuestras vidas. Tiene que ser algo que a partir de hoy, nosotros, como ahora aprendíamos de Juanca en la escuela dominical, tenemos que poner en práctica. Tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque quien se ríe del evangelio, quien cree que en estas paredes que estamos nosotros físicas, vemos un lugar, un espacio en el que nosotros venimos y nos reunimos y habemos personas de diferentes lugares, pensamos de diferentes maneras, tenemos diferentes estudios, diferentes profesiones, y creer que yo puedo venir aquí a reírme, que yo puedo venir aquí a profanar lo que Dios ha hecho santo, estoy completamente equivocado y nosotros debemos contender contra eso. El que crea que la palabra de Dios está hecha para darnos abrazos, cariño, amor y cuidarnos, eso es entre hermanos que creemos en la verdad. El que se opone a esta verdad está frontalmente rechazando a Cristo y eso lo compone nuestro enemigo. Un enemigo el cual no podemos tampoco ir únicamente con una espada a matar, porque el Señor también nos llama de amar a nuestros enemigos y nuestra muestra de amor más grande es presentar esto. Esa es la forma en la que amamos a nuestros enemigos, diciéndoles la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Estamos seguros en Cristo. Volvemos al versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quiénes les habla? A los llamados. Perdón, estoy un poco más de la garganta. A los llamados. A los que están en Él, a los que ya Él llamó. Nosotros no llamamos a Jesús. Él nos llama a nosotros. Dios nos predestina a nosotros. Nosotros no venimos y decimos, Señor, contésteme, hace rato quiero venir y usted no me abre. No. Ustedes y yo, antes de poder responder a ese llamado, estábamos muertos. No podíamos responder. Así que a quienes han respondido, a esos es la carta. A ustedes, a mí, nos están escribiendo hoy, 2025, una epístola que se ajusta perfectamente a lo que nosotros vivimos hoy. Judas abre su ataque frontal contra la apostasía. ¿De qué manera? Diciéndole, voy a dividirlos en 2 grupos, en los que están llamados y en los que no. Y los que están llamados se comportan de una manera en gran manera de lo que hoy Juanca nos habló. Leemos la palabra, oramos, hay mayordomía de lo que el Señor nos ha entregado. Los hombres somos verdaderos sacerdotes de nuestras casas. ¿Realmente estoy aquí sentado entendiendo qué estoy haciendo aquí sentado o únicamente vengo porque me traen? La vida cristiana empieza cuando la voz soberana de Dios, con su palabra, como ahora dimos algunos testimonios, nos llama. Algunos con Romanos, otros con Job, otros leyeron un salmo y entendieron, y otros llegaron y dijeron, he leído toda mi vida Efesios y nunca había provocado algo en mi corazón como lo que provocó hoy. ¿Qué provocó? Un nuevo nacimiento.
Si gustan, me acompañan a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Hoy les voy a dar versículos de guerra, versículos para pelear contra esas falsas enseñanzas. Los versículos que es la espada que el Señor nos ha entregado. Ahora, a ustedes les hablo, llamados, todos nosotros, los que el Señor ha llamado como sus hijos. Versículo 28, Romanos 8. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, ¿para los qué? Los que son llamados conforme a su propósito. No a los que creen que vinieron solitos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. No hay duda que estamos hablando de verdaderos creyentes. Amén. Quienes realmente creen y temen al Señor de la verdad. Hay un versículo que es lema para mí, aunque muchos versículos tocan nuestro corazón, pero un versículo que siempre he tenido en mi corazón desde que el Señor me ha permitido nacer de nuevo, es Juan 17:17, que dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ahí es donde encontramos vida, ahí es donde encontramos la espada, ahí es donde nos vamos a sentir seguros. Así que, si la doctrina de predestinación a ustedes los hace pensar que Dios más malo, ¿cómo Dios se le ocurre elegir a unos para ir al infierno y a otros no? ¿Cómo Dios? Eso no es. La doctrina de la predestinación nos debe hacer sentir paz de que estamos en las manos del Señor. Que no depende de que si usted vino aquí a escucharlo, que no depende que si usted corre, que no depende que si usted quiere, depende de que Él tuvo misericordia de nosotros. Así que no tenemos esta vida, llamados, no tenemos esta vida para vivir como nosotros nos plazca. El Señor no nos ha hecho pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida, para vivir como nosotros nos plazca. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, llamados? Porque ustedes van a tener que contender ardientemente por la fe. Les estoy recordando quiénes son ustedes y yo. Por eso, estos textos de Judas son textos que hay que tomar con cuidado, porque dicen quiénes somos. Así que, analice su libertad. Analice su libertad en Cristo. ¿Es una libertad que le permite vivir sin culpa ante el pecado? ¿Es una libertad que les permite a ustedes hacer lo que quieran y decir, bueno, de por sí Dios ya me predestinó? La gracia de Dios es gratis. Que yo me equivoque o no me equivoque un día, eso no cambia nada. Estamos convirtiendo la gracia de Dios en algo barato, en algo que podemos cambiar, en algo con lo que podemos desechar y volver a coger como si fuera un suéter o como si fuera algo una prenda que utilizamos. ¿Mienten ustedes con facilidad? ¿Son egoístas con facilidad? ¿O ustedes, como llamados, vivos de entre este mundo muerto, ustedes responden con dolor ante el pecado? Ante su pecado, ante mi pecado yo. ¿Cómo responden? ¿O viven libres ante el pecado? Pueden pecar libremente sin ninguna culpa. La envidia, el enojo, los hace sentir dolor por ofender a Dios. Oigan, llamados, así nos dice a nosotros que Dios nos llamó. Pues para eso fue que Jesús murió en la cruz. Así que, si todo lo que les acabo de decir no es práctico en su vida,
usted no ha entendido la cruz. Usted no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como recomendación, preocúpese. Esto debe dolernos, debe preocuparnos ofender a Dios. Romanos 1, versículo 6. Romanos 1, versículo 6. Entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a quien todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora les pregunto, levante la mano, ¿quién de aquí es santo? ¿Quién aquí es santo? Todos. Entendamos que la santificación es que Dios nos aparta para Él, nos pone en las manos de Cristo. Por eso es que aquí dice, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Ustedes y yo estamos llamados a ser santos porque Dios es santo. Dios se aparta del pecado, Dios se aparta de la maldad, Él no tiene que ver con eso. ¿Y nosotros? ¿Podemos mentir libremente? ¿Podemos odiar libremente? ¿O el pecado nos hace que nos duela? Cada quien sabrá. Así que, si usted no levantó la mano, pregúntese, ¿he sido santificado por Dios? ¿He sido apartado por Dios? ¿Para salvación, para vida eterna? ¿O estoy aquí porque es lo que hago los domingos? Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que ¿qué? Que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, estamos seguros en las manos de Cristo. Él nos llamó. Él tiene un propósito para eso. Cristo media por nosotros. Él es nuestro Señor. Él es nuestro abogado. Aquí ni uno es salvo sin Cristo. Nadie puede ser salvo sin Cristo. Lo necesitamos. En Él estamos guardados. Dice el Señor orando por nosotros. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. En Romanos también nos recuerda que no hay nada que nos separe de su amor. No hay nada muy alto, ni nada muy profundo, ni nada muy grande, ni nada muy pequeño. Ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ustedes están aquí porque el Señor ha tenido misericordia. Ustedes están escuchando estos versículos bíblicos porque hoy Dios ha tenido gracia para ustedes. Que no están en su casa durmiendo, que no están viendo una película, que no están viendo el teléfono. El Señor ha tenido misericordia. Ahora, el verdadero creyente es una persona que está preservada y guardada en Dios. Es una persona que cuida, que está siendo cuidada y protegida por Cristo.
Así que quiero que quede ese punto bien claro. El punto número 1, clarísimo. Estamos guardados por Dios. Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos persevera. En Cristo estamos a salvo. Y es muy importante. Nuestra seguridad no está en nuestras fuerzas. Si usted ha estado luchando porque cree que va a perder su salvación por las cosas que usted hace, descanse en Cristo, porque Él ya lo hizo todo. Como segundo punto, mis hermanos, estamos llamados también a ser responsables de la salvación que nos ha sido dada. Somos responsables de eso. Vemos en versículo 3 de Judas: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿A quiénes? A los santos, a nosotros. A nosotros se nos fue dado. O sea que le está diciendo a ustedes y a mí: contiendan ardientemente por la fe. Pero, ¿cómo usted contiende y cómo usted usa una espada que usted nunca ha levantado? ¿Cómo usted usa una espada que usted nunca se levanta en las mañanas y practica con esa espada? Y la conoce. Y está constantemente en ella. ¿Cómo se logra? ¿Cómo debatimos? ¿Cómo venimos y corregimos a una persona con amor, con paciencia, con doctrina, que vino y les contó que soñó con un camino de flores? Que se sentía en paz porque veía flores. Ni siquiera mencioné a Cristo. La intención original de Judas era escribir algo bonito, pero como la prédica de hoy es algo que nos exhorta. Si alguno aquí se está sintiendo regañado, dele gloria a Dios, porque ese es el objetivo, de que nos duela el pecado, nos duela ofenderlo, nos duela ver la cruz y tratarla como si fuera cualquier cosa. Nos duela pensar en Cristo resucitado en el trono, en el cielo, y nosotros aquí haciendo lo que nos dé la gana porque Él dijo: ya pagué. R.C. Sproul dice algo que muchas veces comentamos, que dice que el peor el peor de los tipos de personas que están en la iglesia o que se congregan es el que cree que es salvo y no lo es. Estudiar los miércoles las marcas de la iglesia nos ayudan a identificar esto y a identificarnos a nosotros mismos. Yo no tengo eso. A mí no me duele no leer la palabra de Dios todos los días. No me afecta mentir, ser malo de alguna manera, provocar a pecado, provocar cosas en mi vida. No me duele, no me afecta. Pero si no sabemos, ¿cómo vamos a ser exhortados? ¿Cómo vamos a ser redarguidos? Ahora el hermano Juanca nos leía en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para... Y esas utilidades son verdades. Nos preparan para toda buena obra. Y toda buena obra no es venir a construir algo. No es venir a estar, a darnos la mano. Eso es lindísimo. Cuando podemos trabajar juntos en el desarrollo de una congregación, de cosas físicas, de relaciones, eso es lindísimo. Pero en nuestro corazón podemos caer en el error de creer que somos y no lo somos, porque nuestro corazón no está ahí. El peligro en ese tiempo era real y era terrible. La persecución nuestra, la batalla nuestra es mayormente, como decía mi hermano Juanca, las redes sociales. La información tan rápido, tan fácil, todo lo quiero saber aquí.
Soy experto en un país porque vi tres reels de ese país. Porque vi 5 cosas curiosas acerca de las dietas, soy nutricionista. Porque escuché 10 datos curiosos acerca de Enoc, soy el más experto del Antiguo Testamento. Y eso es mentira. Todo lo queremos así. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos a la mano, todo lo queremos sencillo, todo queremos que se resuelva fácil. Tenemos una responsabilidad. Contender ardientemente por la fe no es esperar con mi Biblia que un testigo de Jehová se me arrime a la casa. Eso no es. Es sentarme con mi familia y amarlos y exhortarlos con la palabra de Dios. Es perdonar. No es solo ganar discusiones. ¿Contiende usted en su casa ardientemente por la fe que usted tiene? ¿O simplemente deja que las cosas pasen porque no, yo no peleo por eso? Sigo las reglas que ahora igual nos decía Juanca de que no, aquí no se habla de política, aquí no se habla de fútbol y aquí no se habla de religión. Aquí paz. Y Jesucristo dijo, tranquilos, yo vine a traerles paz. ¿Dijo eso? Yo vine a traerles espada. A contender. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero somos responsables en los lugares que el Señor nos ha puesto. Somos de esta comunidad. Tenemos poco aquí. Pero yo les digo, mis hermanos, delante del Señor, delante de ustedes, en un año tienen que saber que aquí hay una iglesia que ama y teme al Dios verdadero. Y acuérdenme en septiembre, 28 de septiembre del 2026. Vamos a ver si realmente somos una luz aquí. Si aquí se prendió una antorcha del Evangelio. Porque debemos contender. Pero, como les repito, nadie puede ir a la guerra si no está preparado. Nadie. Nadie puede ir a pelear si no sabe cómo. No, porque es que yo veo 3 videos cortos, yo sigo a un youtuber que explica todo de lo más bien y ya yo sé todo. Yo la Biblia no la leo, yo la escucho. ¿Ok? Todo fácil. Hay que leer esto. Ay, es que vieras a mí cómo me cuesta. Es que viera los domingos, yo paso toda la semana trabajando durísimo, usted no sabe. Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo hago mi esfuerzo. Ese es el falso maestro, esa es la mentira de Satanás. Eso no es a lo que somos llamados. Somos llamados a contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada de una vez y para siempre a nosotros los santos. Pero hay un problema, que en medio de nosotros se infiltran. A Judas, esa era su preocupación, que se infiltraban. Entonces yo venía a hablar con Luis y Luis me decía, Jonathan, qué buen sueño ese de los flores. Yo una vez me soñé que yo iba al cielo y fui a darme una vuelta con Jesús y regresé. O ya leyó este libro donde se murió y estuvo 90 minutos. ¿Ya lo leyó? Qué impactante. Estuve hablando con un amigo de muchos años y estábamos hablando sobre la carta de los Hebreos. Y estamos hablando le estoy explicando un poquito el tema pactual, el tema acerca de cómo es que vemos a Cristo en toda la palabra, cómo se cumplen los pactos, cómo este nuevo pacto es en su sangre, y lo único que quería hablar es, qué raro Melquisedec, ¿verdad? ¿De quién será?
¿Será que yo puedo hablar con Dios? ¿Será que yo puedo hacer ciertas cosas como los ángeles? No le importó nada de la verdad. Quería misticismo, quería algo que lo emocionara, quería algo que le llamara la atención. Pero cuando usted habla del Evangelio, vive de la manera que le place. Esta exhortación urge porque nosotros hoy estamos siendo bombardeados, nuestros hijos están siendo bombardeados, la televisión, la música, el arte, las redes sociales, cualquier cosa en la que ustedes estén, hay peligro. Y el peligro más grande es el cristiano que dice, eso no está tan mal. No, eso, ustedes ustedes los reformados son demasiado estrictos, es que a ustedes les gusta jugar de que se la saben todas y que son demasiado ortodoxos y cerrados y todo el mundo hace lo que quiere. Así que yo les pregunto, ¿será usted un infiltrado? ¿Será usted uno de esos impíos que hay que cazar, exhortarlo y decirle, hermano, arrepiéntase porque aquí estamos solo los llamados? Y si usted dice, seré, hable con el Señor. En Primera de Pedro 3:15 es un versículo clave para esto. Es un versículo importantísimo para esto. Primera de Pedro 3:15. Si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia. Predicar la epístola de Judas no es fácil, porque es como pararme delante de ustedes y regañarlos y profundizar en la mirada que todos ustedes me están haciendo y que usted puede decir, yo seré un infiltrado y no lo sé y creo que soy salvo y no lo soy. El ir a la palabra de Dios responde esas preguntas. Si ustedes vienen después de la prédica y me preguntan, Jonathan, ¿yo soy salvo? Le voy a decir que no sé. Yo no puedo meter la mano en su corazón a ver si usted ha sido regenerado. Pero el Señor, dice Deuteronomio, que nos da a nosotros la convicción de que somos sus hijos. Usted lo sabe. Y si no lo sabe, pídale al Señor que se lo confirme. Hoy debemos defender la fe frente a herejías modernas que quieren actualizar a la iglesia, que quieren decir, no, esos himnos tan aburridos, no, metamos aquí una batería, metamos aquí alegría, metamos aquí, cantemos. Hace poco alguien que nos escuchaba cantar esos himnos nos dijo, la iglesia en Costa Rica es como un jugo de limón sin azúcar, amargados porque cantamos himnos. Y es mentira. Pero si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, si nosotros entendemos cómo es que contendemos ardientemente por la fe que se nos ha sido dada, estamos tranquilos, porque sabemos a qué Dios estamos sirviendo. Así que, punto número 3, estamos advertidos, porque entre más crezcamos, de repente va a aparecer una ovejita que va a parecer que está bien, qué buen hermano, y es un lobo escondido. No se va a parar aquí al frente tal vez a decirles, vean hermanos, sueñen con flores, pero va a llegar y va a decir, qué feo cantó Harvin, ¿verdad? ¿Por qué cantarán esa música? Porque este hermano llegó tarde.
Él debería estar al frente. ¿Por qué Jonathan y Harvin no usan corbata? ¿Por qué las mujeres no vienen con una enagua hasta el tobillo? ¿Qué es un desfile de modas esto? Esa es parte de la mentira que vamos a escuchar. Y tenemos que estar preparados. Conocí una iglesia, no muy lejana, bueno, es lejana, pero nos conocemos. Nosotros somos un solo cuerpo, estamos juntos, nada nos va a separar nunca. El día malo llegó y desplomó todo. Cuando el día malo llegue, mis hermanos, que va a llegar, si nosotros estamos preparados en el Evangelio, y no es que los miércoles es el día de sanidad y milagros mentales, pero vamos a aprender. No es que venir temprano a la escuela dominical todos los domingos nos va a volver expertos en teología, pero nos va a ayudar. Lo necesitamos. No crea que usted se volvió como dicen, un religioso porque todas las mañanas decidió tomar un tiempo para leer la palabra. Lo necesitamos. A esto fuimos llamados. Estamos advertidos, versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Estos que se infiltran a hacer daño son opuestos a nosotros. Esos no son llamados. Por el decreto de Dios, esos son condenados desde antes de la fundación del mundo. El infierno los está esperando. Y hay veces queriendo y hasta sin querer, porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo, producen problemas. Vienen y traen cizaña, vienen y traen duda, vienen y ponen a unos contra otros. Mira, yo no sabía que Jonathan regañaba tanto en las prédicas, que era tan así. Ahora nos va a regañar todos los domingos. Debemos estar preparados. Estos impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, lo que hemos recibido por gracia, lo toman como una licencia para pecar. Yo no me voy a ir al infierno si falto el domingo, no vengo. No voy a perder mi salvación si no vengo el miércoles, no vengo. No se va a abrir el suelo y me va a tragar si no oro, no oro. Creo que una vez compartí un ejemplo acerca de un matrimonio que la esposa le pedía a su esposo: ¿puedes lavar los trastes? Y él le decía: es que si no los lavo nos divorciamos. Y ella le decía: no, no los quiero lavar. La esposa después le decía: ¿usted puede poner la ropa en la lavadora? Si no la pongo nos divorciamos. Y decía: de ahí no, entonces no la quiero lavar. ¿Usted puede barrer la sala? Si no la barro nos divorciamos. No, entonces no la quiero barrer. Y eso es lo que le hacemos a Dios. Si no oro, ¿me voy al infierno? No, entonces no quiero orar. Si no contiendo ardientemente por la fe, ¿qué pasa? Inmediatamente, nada. Pero la condenación ahí está. Y el divorcio ahí está. Debemos de entender que nuestros sentidos tienen que estar agudizados por la palabra de Dios para discernir las mentiras de Satanás, que no proviene de Dios. Si usted dijo amén al principio, hay que ejercitar más los sentidos. Y los que no dijeron amén,
Debemos ejercitar más los sentidos porque cada vez se complica más esto. Vienen cosas nuevas y problemas nuevos. No se den licencia porque Dios ha extendido gracia. No se den permisos. No se den permisos que Dios no ha dado. No, es que Dios, el permiso más grande y el más común es que Dios conoce mi corazón. Él sabe quién soy y yo no tenía la intención de hacer eso. Dios y la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y discierne esas intenciones del corazón. Las intenciones que usted cree que puede mentirle a Dios. Dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 1 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos. Debe incomodarnos, debe molestarnos, debe entristecernos pecar en contra de nuestro Señor. Porque quien murió en la cruz, porque quien sufrió en la cruz, murió para pagar esa deuda nuestra. ¿Entendemos ese sacrificio? ¿Es vano ese sacrificio? No lo es. Cristo vive. Y por eso es que nosotros podemos estar vivos. Estamos seguros en Cristo. Somos responsables de responder ante esa salvación que hemos recibido y ya estamos advertidos. Solamente son los primeros 4 versículos de Judas. Necesitamos responder ante esto. No podemos irnos hoy como que, bueno, ya vine, ya me fui. No. Para cerrar, mis hermanos, les leo una cita de un teólogo escocés. El que ha sido llamado, santificado y guardado en Cristo, no se acomoda al error, contiende por la fe, porque su Señor es digno de toda fidelidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, ser exhortados, ser redarguidos con ella, Señor. Permite que en medio de una palabra tan fuerte, Señor, nuestros corazones sean santificados, sean iluminados por tu palabra, Señor. Quita cualquier prejuicio que se pueda levantar en nuestra mente contra tu verdad, para que ella prospere, para que esta semilla caiga en una tierra que va a dar fruto. Esperamos, Señor, poder glorificar tu nombre con lo que hemos aprendido hoy y darte honor y gloria que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús.